ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos Fermín. El guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín. ¡Fermín! 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 Oye, ¿es eso que se aproxima por ahí? Son las elecciones. Es una bola de encuestas. Una tormenta de encuestas. Me están cayendo todas encima. ¡Es demasiados datos, no! ¡No estoy informado todavía! Muy buenas noches, escarabajos, buenos días o buenas tardes, o el tiempo que haga cuando estés escuchando este programa. La ocasión lo merece, así que hemos decidido juntarnos los escarabajos y grabar un programa especial elecciones. Durante la próxima hora nos dedicaremos a tratar unos temas que consideramos que no están siendo demasiado tratados en esta campaña. Hablaremos sobre educación, sanidad, inmigración y cerraremos con el tema estrella, o uno de los temas estrella, las encuestas. ¡Comenzamos! Bueno, vamos con educación. Desgranando las diferentes propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, vamos a empezar a hablar del marco común en el cual se va a desenvolver el programa educativo de estos partidos políticos. Dentro de la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, los diferentes partidos proponen una serie de diferentes propuestas. Tanto el PP como Ciudadanos apugnan por una integración mayor dentro de Europa y para ello proponen seguir con esta ley orgánica de la mejora del programa educativo, mientras que tanto el Partido Socialista como Unión Popular como Podemos proponen por quitarla. Unidad Popular. Unidad Popular. Entonces tenemos un bloque que aboga por mantener la ley, mejorarla, y otro que derogación. Exactamente, dentro de este objetivo integrista que tanto PP como Ciudadanos tiene de integrar la educación española y a los estudiantes dentro del marco de competitividad europea, vemos como sí que para fomentar a estos trabajadores de la escuela proponen por no solo mantener la ley orgánica de la mejora del programa educativo, sino que a nivel universitario implementar el 3+2 tan famoso del que hemos hablado en otros programas. ¿Ciudadanos también habla del 3+2? Efectivamente. En líneas generales estamos hablando de una vertiente que lo que aboga es por enfocar la educación a la salida laboral Exactamente. lo máximo posible. Sin embargo, dentro del programa de Unidad Popular como de Podemos, este objetivo de la educación, de fomentar a los estudiantes para integrarlos en la vida empresarial, es justo lo contrario. La educación es vista como un objetivo en sí, de formar una ciudadanía crítica. Vale, o sea, son propuestas completamente distintas, pero tanto Podemos como Unidad Popular dicen como el PSOE que directamente dice quitar la LOMCE de en medio y empezar de cero. Tanto Unidad Popular como Podemos no son tan tajantes como el PSOE en la cuestión de derogar la LOMCE. El PSOE sí que aboga por volver a la situación previa a la que nos encontrábamos antes. Aparte de intentar imponer una serie de medidas que durante las otras dos anteriores legislaturas también en los programas educativos del PSOE estaban, pero como tenemos el ejemplo, durante las dos legislaturas que ya gobernaran, estos grandes objetivos con sus propuestas concretas no fueron llevados a cabo. Una de las grandes propuestas estrellas que tiene el Partido Socialista es la introducción de la asignatura de la ciudadanía.
Reintroducción de Exactamente. educación para la ciudadanía. Dentro de la introducción de asignaturas en la educación secundaria obligatoria, no es el único partido que tiene nuevas propuestas. Tanto Unidad Popular como Podemos también abogan por introducir una nueva serie de asignaturas para implementar la formación cívica de los estudiantes. Unidad Popular y Podemos lo que hacen también es intentar formar a los estudiantes en ley de materia de derechos, y no solo de derechos, sino de formación emocional. Podemos... ¿Pero habla literalmente de alguna asignatura en sí? Sí, te lo voy a decir. Podemos en sí habla por introducir una asignatura sobre inteligencia emocional en la ESO, mientras que Unidad Popular habla por introducir contenidos transversales de educación sexual y afectiva y ambiental en los valores en todas las asignaturas que estén en la ESO. Yo me acuerdo de mis tiempos en la ESO y a mí que me dieron una asignatura de inteligencia emocional sería duro, ¿eh? No, es un enfoque interesante, sobre todo lo de, en mi opinión, lo de la transversalidad, ¿no? Que es, no se trata de tener una asignatura de empatía o de inteligencia emocional, sino que la inteligencia emocional, o en este caso, bueno, ese tipo de formación esté presente en todas las asignaturas, ¿no? Me parece un planteamiento que puede ser interesante. Además, son las mismas críticas que se hacían anteriormente cuando se implantó educación para la ciudadanía. Precisamente Izquierda Unida decía que más que una asignatura llamada educación para la ciudadanía, habría que formarlos en esos valores, en lo que es toda la educación, la formación educativa. Sí, yo creo que está claro el choque entre, como tú bien decías, Manu, de una educación dirigida a una formación y una especificidad laboral, con una formación como objetivo en sí mismo, porque, por ejemplo, así decía el PP que quería eliminar, por ejemplo, filosofía al considerarla una asignatura poco útil para el ejercer una profesión en el futuro. Efectivamente. ¿Y qué pasa con las...? Claro, si esto está tan énfasis según el PP y el PP y Ciudadanos lo van a enfocar tanto a la empresa, ¿qué pasa con asignaturas no solo como filosofía, sino como música, arte, etcétera? ¿La van a borrar del mapa porque no tiene salida profesional? Ciudadanos sí que aboga por introducir este tipo de asignaturas dentro del marco educativo y del currículum de cada uno de los estudiantes. El PP no es claro en la concepción de su programa. Como todo el mundo hemos estado leyendo programas, sí que en los diferentes programas que he estado leyendo, tanto Unidad Popular como Podemos son aquellos que especifican acciones más concretas a la hora de llevar a cabo sus objetivos. Sin embargo, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos son los que tienen un vocabulario más laxo a la hora de concretar estas medidas. Luego, ya que hemos introducido el tema de las asignaturas, dentro de la asignatura de religión, tanto Unidad Popular como el PSOE, Podemos, apuestan por una educación laica, intentando derogar la obligatoriedad de la asignatura de la religión. Ciudadanos no es claro en este ámbito. No dice que sea obligatorio que los estudiantes estudien la religión, sino que vería aconsejable que se ciencien y estudien historia de las religiones. No sé si será un eufemismo a la hora de introducir otra vez la religión como asignatura obligatoria en la educación secundaria. ¿O no? Bueno, yo conozco algunos colegios de Madrid que tienen una enseñanza un poco diferente y sí que es cierto que se cursa historia de las religiones no como la religión católica que hemos estudiado nosotros en nuestros tiempos de colegio e instituto, sino como una historia de cómo han interactuado las religiones a lo largo de los años y tal. Y yo creo que puede ser interesante. Pero me ha extrañado que no hayas dicho que para la educación laica está incluido el PSOE, sobre todo cuando Pedro Sánchez últimamente había hecho mucha campaña a favor de un Estado laico y eso. Pero Pedro Sánchez realmente, cuando yo lo he escuchado hablar de este tema, se lía en su discurso porque le preguntan, ¿se va a impartir religión si usted fuera presidente en los colegios, en los institutos? Y él dice, en horario lectivo, no. ¿No? Que es una respuesta un poco ambigua, que da a entender que se podrá ofertar así como una especie de actividad extraescolar, ¿no? No sé, es un poco raro su planteamiento. Parece ser que, por un lado, no quiere perder la parte de laicidad, ¿no?, que se le presupone al PSOE, pero por otro lado está como un poco... pues que tampoco quiere confrontar con la Iglesia. Manu, quería hacerte una cuestión sobre este tema de la religión en concreto. Hay una anomalía extraña en la educación española y es que los profesores que dan religión ahora mismo no son profesores. Son pues curas o sacerdotes
que es la Iglesia quien los manda, es decir, no pasan una oposición como hasta ahora, como cualquier profesor de cualquier asignatura. Entonces, ¿esto está por alguna parte en los programas? Es decir, se mantenga o no se mantenga, o los que proponen cambiar el enfoque de la religión entran al trapo en este tema, ¿van a tener que también que ser profesores por oposición los que impartan estas asignaturas o no? Eso ha sido hasta ahora un vacío legal. Seguramente eso es así para que en su momento fueran los curas y los que dieran esas clases, pero a día de hoy no. A día de hoy habrá colegios en los que los dan curas, pero generalmente son maestros que no han sacado una oposición, maestros contratados, los que están dando religión. De hecho, es mucha gente, muchos estudiantes que han salido de magisterio en los últimos años, los que no han salido plazas de maestro, precisamente han tirado hacia dar religión porque no les precisaban, no necesitaban una oposición, sino estar en bolsa, que aunque sin puntos podrías llegar a enseñar. Te voy a responder por medio de dos caminos. Uno de ellos es más o menos lo que ha intentado introducir Adrián, y es ese vacío legal o que existe en alguna serie de asignaturas o de convenios con alguna serie de colegios concertados, y en la cual por los diferentes partidos se establece una serie de diferentes objetivos, tanto Unidad Popular como Podemos como el PSOE con una relación un poco más ambigua, abogan por reducir esta serie de conciertos privados. El partido que más tajante con esta abolición de los conciertos privados ha sido Unidad Popular. Podemos ha ido cambiando mucho su postura desde las elecciones autonómicas de mayo a actualmente. Si antes sí que era más tajante, ahora sí que le hemos visto una redacción un poco más ambigua. Incluso en alguna serie de intervenciones sí que ha dicho que la abolición de estos conciertos privados no sería absoluta. Por otro lado, sería la formación docente. Si bien antiguamente esta contratación era un poco más laxa, casi todos los partidos están de acuerdo en abogar por diferentes formas para, por así decirlo, institucionalizar al profesorado. Por un lado, tanto Ciudadanos como el PSOE abogan por establecer como una especie de estatuto MIR para los docentes, que tendrían que atravesar una serie de oposición y ámbito formativo para poder establecerse como eso mismo, como docentes. Por otro lado, Podemos, Comunidad Popular, establece que estos docentes sean, por así decirlo, evaluados por una comitiva formada tanto por los vecinos como por la propia ámbito de participación del colegio. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, creo que hay un menú bastante diverso en los programas educativos, ¿no? Parece que cada uno tiene su especificidad, pero hay alternativas en las que decidir y no todos opinan lo mismo ni proponen lo mismo. Por lo menos decidir entre la parte más de PP Ciudadanos y de PSOE Unidad Popular y Podemos, que son un poco contrapuestos, aunque PSOE está un poco más en medio y Ciudadanos no está tanto como el PP, pero más o menos creo que serían las dos opciones más diferentes de educación. Uh-huh. Pues bueno, creo que podemos pasar al siguiente tema, que es la sanidad. Bueno, vamos ahora con sanidad. Antes de empezar a ver lo que proponen los partidos políticos, es decir, hacer una pequeña lectura de lo que he encontrado, cómo los he encontrado. Veo una clara diferencia entre los programas electorales, principalmente de Podemos y todos los demás. Quizás sea porque los que han hecho el programa de Podemos sabían que tenían que ser muy, muy claros con lo que estaban diciendo, porque se le iban a echar encima. Por ello, no son un programa extenso, es un programa bastante cortito, unas 8 páginas en tamaño cuartilla, pero es muy, muy, muy concreto, muy apoyado siempre con datos económicos, cosa por lo que cojean el resto de programas, especialmente el de Ciudadanos, el que no nombra una cantidad económica para apoyar ninguna de sus medidas. Sin embargo, el PSOE Izquierda Unida sí que propone algo más, el Partido Popular no habla de números. Y bueno, en extensión, como digo, el de Ciudadanos es una pasada, que evidentemente está preparado para no ser leído, porque 18 folios solo la parte de sanidad, no hay Dios que se lo lea. Bueno, entrando en cosas concretas, ¿os recordáis el Real Decreto 16/2012 de abril? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar aquella mañana? Bueno, para el que no lo sepa, por aquel Real Decreto se
pasaba de ser un titular de derechos a tener la condición de asegurado. Por ello, con la condición de asegurado tendrías, para entendernos, que hacer como el sistema clásico de seguridad social, por el que la persona contrata un seguro en función de lo que de si trabaja o no. En este caso, pues aprovechando este Real Decreto, se excluyó del sistema sanitario a una parte de la población, entre ellos inmigrantes sin papeles, a los que solo se les dejaba el acceso a atención de urgencias, atención pediátrica y atención obstétrica, que por cierto en algunos casos se lo han ventilado completamente. Y en el caso de españoles que hayan dejado de trabajar, españoles que se han ido fuera, que se haya acabado el paro, españoles que se han ido fuera, dejan de tener la tarjeta sanitaria. Bueno, en torno a este Real Decreto gira una parte del programa electoral. Por un lado está Izquierda Unida, el Partido Socialista y Podemos, que hablan directamente de derogarlo. Sin embargo, Ciudadanos y el Partido Popular pues no hablan de derogarlo. Bueno, sobre este Real Decreto, yo creo que ya hablamos que es una borrada, sobre todo en el tema de inmigrantes también, que ya abordar en el tema de inmigración, se tuvieron que echar para atrás un poco, porque incluso hubo tribunales que decían que era anticonstitucional y fue el propio PP que con el tiempo lo ha suavizado un poco esta medida que tomó en sanidad. Sí, de hecho, en muchas comunidades autónomas no se aplicó el Real Decreto, e incluso en algunas gobernadas por el Partido Popular no se llegó a aplicar. Aunque, bueno, siempre es un problema que la ley diga eso, ¿no? Aunque luego, pues... Claro, o sea, que tenga que exponerse, porque claro, en algunas comunidades autónomas no es que se haya hecho, sino que se ha dejado a los médicos con la capacidad de decisión, ¿no? Como lo que puede suceder con la Hacienda catalana. Sí. Que hagan lo que quieran y que se responsabilicen de lo que van a hacer. Claro, de si atienden ley, o no. Miramos para otro lado, pero bueno, en caso de que suceda algo, la responsabilidad es tuya, ¿no? Y cuando la ley debería proteger a los profesionales. Y una de las cosas por las que se dijo que se plantaba este Real Decreto 16/2012 era como para reducir los costes de la atención sanitaria que nos costaba a los inmigrantes. Luego se vio que realmente la mayor atención a los inmigrantes no era tan cara, sino que a lo mejor los que podían encarecer un poco más esto era el turismo sanitario que provenía de Europa, ¿no? Bueno, pues en referencia a eso precisamente, Ciudadanos, que es una de las cosas que más humo ha levantado, ¿no? El tema de que quieren quitarle la sanidad a los inmigrantes, y ellos, sobre todo en el programa de Salvados, en el debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, decía que claro, que es que lo que no podía ser es que viniera gente aquí a ponerse prótesis. Bueno, pues pensando que precisamente lo que querrían evitar es ese turismo sanitario, pues en su programa electoral no solo no se refieren a ellos, sino que dicen que, como en nuestra condición de ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, a esa gente sí que se le atendería. Sin embargo, los que quedan excluidos son los inmigrantes ilegales, excluidos completamente, se les deja la atención de urgencias. Luego ya, evidentemente, hablar de la repercusión económica que tiene que una diabetes sea tratada por un médico de familia, a tener que tratar las complicaciones en urgencias, es brutal. Pero sobre todo los grandes costes de los que hablaban sí que se van a seguir asumiendo, porque por la condición de ciudadanos de la Comunidad Económica Europea sí que se le va a atender. Aparte hablan también de un plan europeo de atención a la inmigración, que no especifican exactamente qué, sino que serían todos los países europeos los que tendrían que sentarse a hablar de cuál es la atención que se le da a los inmigrantes. Sí, yo eso precisamente lo pensaba abordar más tarde, pero ya que lo has sacado a la luz, Ciudadanos, de hecho, no aborda ese tema en su programa electoral. Y cuando se le ha preguntado un poco a los distintos miembros del partido en entrevistas sobre qué medidas va a tomar realmente Ciudadanos, sobre todo respecto a la atención de los inmigrantes y todo eso, la única que ha contestado así fue Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, que dijo en su entrevista en Carne Cruda que su partido no cree en la cobertura absoluta y total en cualquier circunstancia, como la defienden otros partidos españoles, y que sí lo cree para los residentes españoles y los inmigrantes legales. Así que Ciudadanos ahora mismo tiene unas medidas de sanidad respecto a la inmigración más restrictivas que el propio PP. Y es un asunto muy grave, porque en los años en los que llevamos con este Real Decreto nos dejamos muertos en el camino. No sé si recordáis
el más sonado fue el caso del inmigrante Alfa Pan, que murió por una neumonía cuando se le negó la atención en un hospital. Así que hay gente que ha muerto por esta medida, no es un asunto de importancia menor. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es cuando principalmente Albert Rivera, como líder de Ciudadanos que defiende el mantenimiento de esta medida, habla de ella y coincide con otra persona con la que si yo fuese Albert Rivera me preocuparía coincidir, que es el líder del Partido Popular en Cataluña, García Albiol. Es cuando les preguntan sobre este tema, ellos dicen, no, las urgentes y las prestaciones importantes se les garantizan, las no importantes no. Y les preguntan, ¿y cuáles son las no importantes? Y dicen, yo no lo sé, yo no soy médico, que lo decida un médico. Entonces, pareciera como que el hospital es una especie de centro comercial o tienda al que tú vas allí y eliges, pues, no sé, la última operación, el último modelo que te quieres poner y que hay cosas que no son importantes. Y me parece, pues bueno, repugnante que también deleguen esa responsabilidad en el profesional, que él está ahí para atender y no para decidir lo que es grave o no. Y yo creo que en medicina pocas cosas hay, al menos desde este punto de vista, que sean un capricho. Bueno, en referencia a esto y ya para cerrar el tema del Real Decreto, porque se nos va el tiempo, una anécdota que ha sucedido hoy en un debate organizado por Sanofi, el laboratorio farmacéutico, entre los representantes sanitarios de los diferentes partidos políticos. Han enzarzado una discusión el líder el consejero en este caso de Ciudadanos y el del Partido Socialista, ambos médicos, diciendo de... O sea, el Ciudadanos decía, el médico, diciendo que a él no le digan que se ha dado siempre una atención universal a los inmigrantes, cuando era mentira. Dice que yo en 20 años que llevo practicando la medicina, en la vida he visto que se le practique un cribado de cáncer de colon a los inmigrantes, cuando eso no se hace en la mayoría de las comunidades autónomas, ni siquiera a los españoles. Pero bueno, pasando al siguiente tema. Un tema, y rápidamente, que me quedo sin tiempo, el tema del copago sanitario. Es otro tema que parece que hay algunos temas que a Ciudadanos se le están escapando de las manos, se le está llamando mucho, ¿no? El tema del copago, el otro día precisamente en el debate se le achacó hasta a la mujer que fue al debate de la 1, que qué sucedía con el copago. Dice, lo hemos quitado de nuestro programa sanitario. Y ahí Rejón le dijo, pero antes lo teníais. Mentira, el copago sanitario sigue en el programa electoral de Ciudadanos. De hecho, dice que no van a aumentar el copago sanitario. No dice que vayan a quitar el que ya ha implantado el Partido Popular. Pero dentro de esta frase, además lo dicen específicamente, no entra en esta afirmación, no entra el copago farmacéutico. O sea, decir que ese sí que lo van a subir. Sin embargo, en este aspecto, Partido Socialista es un poco más vago, Izquierda Unida y Podemos son claros, lo van a derogar, el copago sanitario. Y mira que Albert Rivera se ha dedicado a repetir una y otra vez en debates que ellos no creen en el copago, pero luego lo tienen ahí puestos, es que... Uh-huh. Y fijaos que bueno, por ejemplo, el copago farmacéutico de los jubilados, ya que lo tenemos como algo normal, hace 3 años, 4 años no existía, ¿no? Y sin embargo ya convivimos con él. Y hay otro copago... Y utilizaban la misma argumentación que para quitarle la sanidad a los inmigrantes, que eran muy gastones, que es que gastaban mucho los jubilados. Y otro copago por el que yo creo que pueden ir los tiros cuando dicen que pueden subirlos son por el copago de la farmacia hospitalaria, que el Partido Popular intentó aplicar, pero que no sé si porque fue seguramente por incapacidad, no pudo aplicar. Pero la ley decía que se tenía que aplicar un copago en los medicamentos de la farmacia de un hospital y no se pudo llevar a la práctica. Creo que es de los pocos ejemplos en los que en España no puede cumplirse una ley y se tuvo que recular el Partido Popular. Yo creo que se puede volver a intentar atacar por ahí. Sí, eso recuerdo rápidamente porque desde las comunidades se les dijo clarísimamente que era mucho más costoso crear en cada hospital un servicio de contabilidad que tuviera en cuenta el dinero que se gasta en copago y la gente que tuvieras que mantener para que eso funcionase, que el dinero que ibas a rentabilizar con el copago, o sea... Y no solo rentabilizar copago, estamos hablando de que igual que estamos hablando antes de los inmigrantes, que había gente que ha muerto, hay gente que no se está medicando porque no puede pagar esos fármacos, ese copago sanitario y ese repago realmente, ¿no? Uh-huh. Un estudio en Londres que hablaba de que por cada euro que subía el copago se dejaba de tomar una pastilla al mes de un tratamiento. Ya que hablamos de aumento de los costes de la atención sanitaria, ¿en todos estos programas hay alguna referencia a los conciertos que hay entre pública y privada? Sí, precisamente eso es otro bloque bastante interesante. Izquierda Unida
de nuevo, en este aspecto es muy tajante. Va a acabar con los conciertos sanitarios si ellos llegan al gobierno. Podemos, sin embargo, pese a que también dice que hay que tender a la... No es tan radical, no hay que decir de la noche a la mañana lo vamos a hacer, pero sí que dice que va a tender a acabar con los conciertos. ¿Cómo? Pues el primer paso que van a dar es revisar que se hayan cumplido los conciertos tal cual están establecidos y que no haya sucedido cosas como que en Castilla-La Mancha el camión este que pusieron en Ciudad Real para hacer resonancias magnéticas. Y en otro aspecto es el tema de la recentralización del sistema sanitario. Casi todos los partidos tienden a hablar de recentralizar las competencias sanitarias. Dicen que tienen que, sobre todo, ajustar el gasto en las comunidades autónomas, gastar lo mismo por persona en todas las comunidades autónomas. Entonces, hablan todos de crear organismos de control a nivel nacional. En este tema de recentralización de la atención sanitaria que ha sacado a la palestra, Adrián, ¿dice algo alguno de los partidos en todos los debates que estamos viendo últimamente? Ciudadanos saca mucho a luz el tema de que por estar en diferentes comunidades te prestan diferentes servicios. No, pues precisamente lo que dicen es que, hablan de crear, el Partido Popular y Ciudadanos hablan de crear un organismo de control de esa... De que se respete la libre circulación dentro del territorio. Y es muy interesante, eso sí, una de las propuestas de Ciudadanos que habla de hacer consultas, no sé exactamente el nombre, pero que a las personas que vivan en sitios muy dispersos y sin acceso a un hospital de referencia, pueden hacer todas las consultas en un día. O sea, le van a meter a la persona que tenga que ir al hospital a hacer todas las pruebas diagnósticas y todas las consultas en un mismo día. Eso es interesante. Sobre lo de recentralizar o replantear algunas prestaciones, yo creo que es una vía interesante a explorar, porque no me parece sostenible el modelo, por ejemplo, que tenemos ahora en el que puede haber 17 planes vacunales diferentes, sobre todo porque está siendo explotado por algunos laboratorios que pueden presionar, focalizarse en una comunidad para introducir una vacuna que en el resto no está, y luego al fin y al cabo pues hay un efecto en cadena en el que, pues una comunidad no la tiene, a lo mejor científicamente no está indicada, pero por otros intereses acaba dentro y el resto de comunidades acaban reclamándola, ¿no? Y en ese sentido creo que es bueno que se homogenicen las prestaciones. Pues hablando precisamente de eso, de qué forma pueden meter mano las industrias farmacéuticas en los planes sanitarios, en este aspecto sí que Ciudadanos y el Partido Socialista son un poco más claros. Hablan de basar la atención sanitaria en evidencias científicas. Hablan de que revisar los planes de screening, porque sabemos que en algunas comunidades se ha dado el screening, como el screening creo que el screening del cáncer de mama en Castilla-La Mancha, ¿en qué edad se está poniendo? 40 años. 40, no, creo que los 40 años, que fue una promesa electoral de no sé exactamente quién, y eso es inamovible. Porque ¿qué político en su sano juicio va a cambiar ahora el screening? Pues habla de que todas esas decisiones se basan en criterios científicos probados. Hablan también de hacer declarar a los médicos los conflictos de intereses, los posibles conflictos de intereses que puedan tener con la industria farmacéutica, algo de lo que Podemos Izquierda Unida ni siquiera nombra. Y hablan también, y es una medida muy interesante la que plantea Ciudadanos, de que los médicos tengan que, cuando se vayan de congresos, o sea, se habla un poco de la formación continuada, que Podemos de nuevo no lo nombra. Como he dicho, el programa de Podemos es, bajo mi punto de vista, un poco corto, muy claro en lo que dice, pero un poco corto. En este caso, Ciudadanos se habla de la formación médica continuada y dice que no es posible que se le deje en manos de la industria farmacéutica, pero que tiene que haber un acuerdo entre lo que da la industria farmacéutica y lo que da el Estado. Pero propone que los médicos tengan que declarar cada euro que se han gastado en ellos en los congresos y en los regalos. Algo que, por otro lado, es por ley. Desde hace no sé exactamente cuántos años. Por ley ni se pueden dar regalos ni se tiene que declarar lo que se gastan y en qué se gasta. Pero bueno, ellos lo ponen ahí, que el resto de partidos no lo comentan. Bueno, y el último aspecto, el aspecto de la financiación, de nuevo sí que Podemos, es claro, habla del dinero que va a meter para reflotar el sistema sanitario, habla de meter 8.800 millones de euros, que llegarán a 10.000 millones de euros en 2 años.
El Partido Socialista habla de aumentar algo así como de invertir el 7% del PIB, y Izquierda Unida. El Partido Popular, no sé si habéis visto, pero de todas estas cosas que estamos planteando no nombra absolutamente nada, excepto en el tema de la recentralización del sistema sanitario. Y Izquierda Unida sí que dice de empezar por el 1% del PIB. Hay una parte que he visto en el programa de Podemos que me ha parecido muy interesante. Habla de desvincular la financiación sanitaria del PIB. Es decir, pasar a hablar de euros per cápita, euros por paciente invertido, que de PIB. Porque claro, se habla de que cuando baja el PIB hay prestaciones sanitarias que siguen siendo necesarias y no porque baje el PIB tienen que dejar de prestarse. Y creo que es el único partido que habla de esa medida, y la verdad es que me parece un buen planteamiento. Y bueno, ya como colofón, para terminar, decir que se habla de una revisión, o sea, el único partido que habla de revisar las facultades de medicina es Ciudadanos, que habla de ver de cómo se están formando y revisar cómo se están haciendo el sistema de selección MIR, ¿no? No sé si están de nuevo intentando hablar de la troncalidad, que parece que nos estamos librando poco a poco, pero bueno, son los únicos que hablan de revisar qué se está haciendo en las facultades de medicina. Muy bien, pues cerrado este tema, tengo una pregunta para la mesa. ¿Alguien sabe quién ha ganado las elecciones en San Marcos? Escuchadme. Soy vuestro nuevo presidente. A partir de hoy, el idioma oficial de San Marcos será el sueco. ¡Silencio! Además de eso, todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. La ropa interior deberá llevarse por fuera, para que podamos comprobarlo. Además, todos los niños menores de 16 años tienen ahora 16 años. ¿Pero qué barbaridades está diciendo? En San Marcos sí que tienen un programa rompedor. Radical. Siguiente bloque, inmigración. Sí, David, me toca a mí a ver cómo desgranamos un poco lo que dicen los programas políticos de los distintos partidos sobre este tema. La verdad es que en política migratoria, los partidos de izquierda, sobre todo centrándome en más, es decir, que me centro más en Podemos y PSOE, dejando un poco de lado a Unidad Popular, incluyen apartados muy grandes y con muchas medidas para mejorar los derechos de los inmigrantes en situación irregular. De hecho, como ha dicho Adrián antes, es un esfuerzo leerte todas las páginas, sobre todo del programa del PSOE, sobre inmigración, porque la verdad es que te sueltan una cantidad de páginas con letra pequeña de cosas que luego realmente son medidas un poco que no aclaran muy bien cómo hacer, pero bueno, hacen unas cuantas. Y luego están los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, que prácticamente pasan por alto este asunto, abordándolo con frases poco claras y sin medidas concretas. Voy a empezar por el PSOE, por ejemplo. Así, algunas medidas que tiene, como he dicho, son bastante genéricas y son cosas como impulsar la política común europea de asilo e inmigración, recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los inmigrantes, crear un fondo de financiación de las políticas de integración, fomentar la plena integración e igualdad de oportunidades de las llamadas segundas generaciones, sobre todo se refiere en este tema a educación para los hijos de inmigrantes, abordar una reforma de la nacionalidad por residencia, procurando el máximo consenso, eliminar las devoluciones en caliente, esto están de acuerdo todos los partidos de la izquierda, retirar las concertinas, la cobertura sanitaria universal,
que eso, como bien hemos dicho antes, lo incluyen todos los partidos, salvo Ciudadanos y el PP. Y modificar el actual modelo de centros de internamiento de extranjeros, los CIE, eliminando las trabas al acceso de las ONGs de apoyo al inmigrante acreditadas por la Administración. En general, lo que yo he leído del programa del PSOE, como ya puedo decir, es muy denso, mucha morralla y tal, es que prácticamente se dedican a decir que todo lo que ha hecho el PP está mal y que lo van a quitar, y a dar algunas medidas que sí que es cierto que están bien, pero no justifican cómo las van a pagar ni cómo las van a implementar. Yo creo que esa es la línea común que lleva casi el programa electoral de casi todos los partidos. Que ninguno habla de cuánto va a costar lo que están diciendo. Lo cual es curioso, cuando escuchas los debates, precisamente le achacan a Podemos, decir, pero es que no sabes lo que va a costar eso. Es que no tienes ni idea de lo que va a costar eso. Son los únicos que apoyan sus medidas con dinero. El resto no hablan de cantidades económicas. Efectivamente, y sobre todo que, como bien has dicho antes, que son medidas mucho más concretas y por lo tanto mucho más fáciles de abordar y de llevar a cabo. Porque si tú dices, sí, voy a revisar el modelo de relación con el Claro, inmigrante, precisamente en el programa electoral era eso. O sea, no he nombrado nada de lo que ha dicho el Partido Popular porque todo va en esa línea. Hay que revisar no sé qué, hay que implementar el no sé cuántos, pero al fin y al cabo no vienen a decir nada. Sí, esto de promover la integración del inmigrante de segunda generación, ¿no? Sí. Suena muy bien, nadie estaría en contra de ello, pero no me estás diciendo nada. Efectivamente. ¿Y exactamente qué es lo que dicen de los CIE, los partidos de la derecha? Los partidos de la derecha, nada. Absolutamente nada, ¿no? Es que realmente el programa de... Como en el debate en Salvados, aseguraremos que se cumplan los derechos humanos en Sí, ellos. eso lo dice Ciudadanos, pero es eso. Ciudadanos es que en el tema de la inmigración realmente pasa muy, muy, muy por encima, dice frases poco precisas. De hecho, ahora hablaré sobre ello porque pueden llevar incluso a malinterpretación, porque dices, joder, parece que dicen cosas bonitas, pero luego cuando se refieren a medidas concretas no dicen absolutamente nada de lo que van a hacer. Yo en todas las cosas que he visto de Ciudadanos, cuando no se quieren mojar, siempre eluden al ámbito europeo. Siempre que tienen que tomar alguna medida concreta acerca de algo que es un poco más espinoso para ellos y les tienen que hacer situarse ya a un marco más de izquierdas o más de derechas, siempre aluden a una solución europea que tiene que pasar por primero tomar un acuerdo entre todos los socios de la Unión Europea como si fuera algo fácil a corto plazo. Claro. Para luego llevar a cabo esa solución. Previo, gran pacto estatal. Gran pacto en educación, gran pacto sanitario, gran pacto en inmigración. Ya no solo que les falte medida concreta, sino que a la hora de establecer un marco común grande, se lavan las manos y dicen que ese marco común grande lo van a cumplir si lo establece la Unión Europea y que se comprometen a ayudar a que la Unión Europea establezca ese marco común grande. Pero no establecen cuál es. Pero, mano, y qué bien suena decir un gran pacto. Un gran pacto para Como todos. anécdota, si vais a hablar a Albert Rivera, siempre acaba sus intervenciones contando con los dedos en alto y el tercer dedo, el último, siempre suele ser o proteger los derechos humanos o gran pacto por añade X, ¿no? Siempre El tercer acaba así. dedo de los Simpsons, ¿no? Uno de estos. Bueno, y con el tema, porque la mayoría de partidos políticos han presentado su programa electoral, creo que, si no me equivoco, Podemos lo presentó un poco antes, pero la gran mayoría Sí. los han presentado hace poco. ¿Habla alguna referencia al tema de los refugiados? Pues los Podemos sí que se refiere al tema de los refugiados como que debe abordarse de acuerdo a los derechos humanos y tal, pero es cierto que el tema de los refugiados, por lo menos lo que yo he leído, me ha parecido que no se aborda muy concisamente. No sé si a vosotros habéis leído algo diferente. Yo lo que he escuchado en los últimos días es, bueno, a Pablo Iglesias en una entrevista que le hizo Save the Children, que le preguntaban específicamente y él hablaba del protocolo Dublín, ¿no? Que es lo que regula la manera que tienen los refugiados de pedir asilo, que impide de facto la propia petición de asilo, ¿no? Y habla de que se tiene que garantizar el derecho internacional de asilo y que se pueda pedir en condiciones legales sin que haya, pues bueno, que saltar Sí, eso, vallas o eso sí o que embarcar en eso el sí mar. que es cierto que lo incluía. No he dicho que sí que una de las medidas concretas que sí decía era la garantía del derecho a asilo a través de vías legales de acceso y sistema común de asilo y programas dignos de reasentamiento. Pero como he dicho, no me parece que se aborden de una manera esto se va a hacer así y así, sino sí, lo vamos a garantizar. Pero, ¿sabes? Garantizar.
Garantizar es otra gran palabra. La palabra de los programas electorales de este año. Pero bueno, centrándonos con Podemos, sí que habla directamente de la cobertura sanitaria universal, diciendo que el derecho a tarjeta sanitaria es para todas las personas, ya sean inmigrantes o inmigrantes de nacionalidad española, quienes pueden perder el acceso a la cobertura sanitaria universal 90 días después de la salida del país. Esto es interesante porque puedes decir, joder, eso suena un poco raro para un partido como Podemos, pero venía un poco en respuesta que el PP decía que ellos, actualmente lo dicen en su programa, quieren garantizar la sanidad universal a los inmigrantes, pero sin darles tarjeta sanitaria. Y no les quieren dar tarjeta sanitaria porque dicen que si les doy tarjeta sanitaria van a tener derecho a utilizarla en otros países de Europa. Y eso ya es correspondencia del resto de países de Europa si deciden o no garantizarles la sanidad. Entonces Podemos ha respondido a esto haciendo la medida de que se les otorgue la tarjeta sanitaria y que la puedan perder 90 días después de abandonar el país. Sí, es un enfoque por lo menos novedoso, ¿no? Que hasta ahora sí que es verdad que el tema de la tarjeta sanitaria europea, pues bueno, es un poco caótico toda la legislación a nivel comunitario porque no está homogenizada y en teoría debe ser, bueno, que si tú tienes derecho a esta tarjeta, te vas a otro país, la teoría es que te atienden perfectamente sin cobrarte nada y que es el país en que se carga de cobrar al otro país lo que haya costado tu atención. Pero la práctica es un caos, por mucha tarjeta que tengamos. Bueno, yo he de decir que he tenido que usar la tarjeta sanitaria este verano ¿Y qué tal? en Inglaterra y lo cierto es que había un hombre siguiéndome a todas partes con un papelito diciéndome, preguntándome cosas y tal, hasta que le enseñé una foto por móvil de la tarjeta sanitaria. Ni siquiera la llevaba encima y en cuanto vio la foto dijo que ya no pasaba nada. O sea que realmente para los ciudadanos europeos, por lo menos entre España e Inglaterra sí que parece que funciona el... Yo como anécdota también, la última vez que tuve que ir a un centro de salud no tenía la tarjeta sanitaria y llevaba la europea y no me querían atender. Y dije, bueno, pero si España es un país de Europa, ¿no? Y está la tarjeta. Pero bueno, al final lo conseguí. Pero bueno, ese problema lo hubiera tenido si en vez de, no sé, hubiera estado de viaje en Madrid o en otra comunidad autónoma, Solera, ¿no? ¿Y la europea? Qué gran pregunta. Bueno, por cierto, no lo hemos nombrado antes, pero que sí que en los programas electorales de casi todos los partidos hablan de una tarjeta sanitaria única para todo el país. No nos ha dado tiempo a comentar en el bloque sanitario. Otra cosa por la que aboga Podemos es crear una oficina de la inmigración para centralizar los organismos y recursos existentes en una única entidad, de forma que se pueda coordinar los distintos programas vinculando el retorno y las ayudas a personas emigradas o que prefieran emigrar. Lo cual me parece una medida bastante interesante para evitar que se dispersen las ayudas y todo eso. Otra cosa interesante, la verdad es que muchas medidas, como he dicho, todos los partidos de la izquierda abogan por la eliminación de las concertinas y las devoluciones en caliente, pero aparte una cosa que dice Podemos es directamente eliminar los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, cosa que el PSOE hablaba de dejar entrar a las ONGs de ayuda al inmigrante, pero no decía de cerrarlos. Podemos aquí sí que es completamente radical en eso. También habla de crear una ley 14, que se llama, para la igualdad de trato y para fomentar la convivencia, para asegurar que haya independencia del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia y hacerlo más asequible a toda la gente. Pero la eliminación de estos CIE va seguida de la organización de una institución parecida que haga las mismas funciones que tiene actualmente un CIE, o directamente también destruir esas funciones que actualmente tienen los CIEs. Habla de vías legales y seguras de entrada en España y flexibilización de los procesos de reagrupación, pero la verdad concreta poco. Vamos. Concreta poco, la verdad. Eso sí que es cierto que no habla de ningún organismo nuevo que lo sustituya. La figura de los CIEs es un poco compleja, ¿no? Porque un inmigrante ilegal en España no está cometiendo un delito por estar de manera irregular en España. No es un delito y, sin embargo, se le puede internar en un centro, ¿no? Y recluir, exacto. Y recluir, ¿no? Es un encaje legal difícilmente entendible, que alguien que no comete un delito lo puedas meter en un CIE y, bueno, y más con las condiciones que sabemos que tienen y que han tenido estos últimos años. En Italia son más claros, directamente los meten en cárceles cerradas. Cárceles que han sido abandonadas, pues eso se utilizan de CIEs. Que el CIE es un eufemismo para decir
cárcel, exactamente. Mientras se procesa su devolución. Sí. De hecho, el PSOE tenía una frase en su programa electoral que hablaba de no caer en medidas populistas de abrir fronteras ni nada de eso, justificando un poco que ellos no aboguen por el cierre de estos CIES. Porque ellos gobiernan para la mayoría, como bien dicen en su programa. Sí. Bueno, cambiando de tercio, vamos al PP. Lo que os he dicho, el programa del PP no nombra prácticamente absolutamente nada de la inmigración. O al menos eso creo, porque la verdad es que no he encontrado ningún PDF sobre el programa del PP, el programa electoral del PP. No sé si vosotros tenéis el PDF del programa de este año. Yo he llegado a la página web donde salen las medidas un poco, pero no he encontrado ninguna medida que hable directamente sobre política de inmigración en este tema exactamente. Respecto al tema del acceso de la sanidad que hemos hablado antes, sí que, como he dicho, sí que ya aboga por una sanidad universal para los inmigrantes, aunque no les dé la tarjeta sanitaria, porque se ha ido echando para atrás desde aquel famoso decreto ley 16/2012. Real decreto. Bueno, habría que preguntarse qué significa exactamente la palabra universal para ellos, porque si les preguntas, y así lo dicen en todas las entrevistas en campaña, la sanidad sigue siendo universal, pública, gratuita, de la mejor calidad y la mejor del mundo, y bueno, y así siguen diciendo, ¿no? Sí, no sé, yo creo que el PP se ha dado cuenta de que la cagó mucho con esta medida. De hecho, nosotros en cuanto la aprobó, en el programa dijimos que esta medida le podía salir el tiro por la culata y le podía costar más por la transmisión de enfermedades infecciosas y de problemas de salud pública que podían suponer un mayor coste si no se atendían en el momento agudo. Y de hecho rectificó en esto e incluyó la cobertura de enfermedades que pueden ser un problema de la salud pública. Y luego además añadió la asistencia del médico de cabecera, es decir, a la atención primaria, aún sin tener papeles. Pero eso muy recientemente, hace pocas semanas. Un par de meses. Eso mucho. fue en marzo. En marzo. Bueno, con el tema del acceso del acceso a la sanidad, yo hago una pequeña reflexión. O sea, estamos hablando en ningún momento, ni Partido Popular ni Ciudadanos, habla de los derechos. O sea, de los derechos humanos de estas personas. Están hablando de la cuantía económica que supone atenderlos o no atenderlos. De hecho, yo estoy convencido de que, aparte de porque se acercaban varias elecciones, porque el Partido Popular reculó porque se acercaban las elecciones y pues se dieron cuenta de que económicamente les salía peor. Pero en ningún momento se valora el que le estés dando la atención o se la estés negando y que estés dejando morir a esas personas. Y no solo morir, sino sufrir. Porque muchas enfermedades crónicas, pues hombre, no te matan en 4 días, pero te hacen sufrir. Yo, para mí, algo de lo que pecan mucho tanto Ciudadanos como el PP es que la elaboración de sus programas es decir, el sujeto de derechos nunca es la persona, es el ciudadano. Y eso deja fuera de estos derechos a una cantidad de personas. Claro, el ciudadano romano, ¿no? Del antiguo imperio. Era los ciudadanos por un lado y los esclavos por otro. A lo mejor la universalización, según ellos la entienden en la sanidad, es la universalización para el ciudadano, pero deja fuera a los inmigrantes y una serie de personas que están fuera de esa consideración de ciudadano, que en un territorio, vamos, son... Pero sí que hacen precisamente mención a los europeos. Los europeos sí están con nosotros, pero los que no son europeos no. Sí, eso lo dijo claro Teresa Quemadas en Carne Cruda. De hecho, pues como hemos dicho antes, fueron PP y Ciudadanos los únicos partidos que no firmaron ese pacto, ese compromiso de derogar la ley 16 de 2012 que dejaba fuera de la sanidad a los inmigrantes y a otros colectivos. Yo en cuanto a este tema recuerdo con especial vergüenza un acontecimiento que pasó y que me parece que refleja muy bien lo que ha sido la gestión de este gobierno en cuanto a materia de sanidad. Que no olvidemos que tuvimos como ministra de Sanidad a Ana Mato, ¿no? Que no hay que olvidarse de que esta señora fue nuestra ministra de Sanidad. Y es cuando establecieron esta especie de régimen tarifa plana que los inmigrantes podían pagar al mes para tener atención sanitaria. Y luego se descubrió en varios programas informativos, se investigaron, que no existía. Que el inmigrante iba al ministerio a pedir el papel para pagar porque le dieran esta prestación y el proceso administrativo ni siquiera existía, ¿no? Es al nivel de chapuza que hemos llegado durante estos 4 años. Y otra reflexión sobre lo que se ha hecho,
y que me parece aún más grave es que, como hemos dicho, la cartera de servicios se redujo muchísimo, la cartera de servicios que se le daba al inmigrante. Se le dejaba principalmente atención de urgencias, atención pediátrica y atención obstétrica, ¿no? Pero es que lo gordo es que muchos hospitales públicos se saltaban esa ley y cobraban en nuestra comunidad autónoma, o sea, creo que Médicos Mundi y Médicos del Mundo, no sé exactamente cuál de las dos asociaciones, tenían un plan de acción para hacer llegar hacer saber a los inmigrantes que eso es ilegal y que por favor dieran los tickets que daban en los hospitales, tickets cobrando partos. Tickets cobrando partos a los inmigrantes. Sí, la verdad es que fue una borrada. Y esos casos no llegan a los medios, eso no es, esa corrupción no interesa. Sí, bueno, ya por acabar, simplemente decir unas pocas frases que dice Ciudadanos acerca de esto es, ojo a la frase, que os va a sonar familiar. Propondremos un pacto europeo para la asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la Unión. Lo cual es interesante porque siempre dicen para apoyar lo de la exclusión sanitaria, que nos llaman exclusión sanitaria, dicen que claro, es que ningún país de la Unión Europea hace lo que hacemos nosotros. Entonces, claro, por eso quieren ese plan, o sea, para directamente quitar del discurso de la calle la atención que le podamos dar nosotros, porque nosotros vamos a hacer lo mismo que hacen en esos países en los que ya dicen que se hace mucho menos de los que con el Partido Popular hemos llegado a hacer. A mí eso me gustó una respuesta que le hizo Pablo Iglesias en el programa de Salvados a Albert Rivera, que dice, ya, pero de algunas cosas estoy orgulloso de que se haga en España, aunque no se haga en el resto de Europa. O sea, y eso está bien. Bueno, pues si os parece, pasamos al último bloque de lo que es este especial Escarabajos. Y como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de encuestas. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, soy más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome X-Train, alojar Cami, modus operandi, rayados, escampados, rollo punky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera desertora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios, el hombre, a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como que hace la máquina, Dios la opera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Griega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safoy, Pati, Parque, Hatzepur. Yo invoco hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco hijas de Eva, desde
de que Prometeo les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi chique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Como insistís tratar, sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos. Bueno, coleópteros, encuestas tenemos de todos los sabores, olores, colores. En fin, yo creo que para cada votante hay una encuesta. Quien no se consuela es porque no quiere. Pero de las últimas encuestas que han salido, hace poco tuvimos la del CIS, que me parece que merece la pena detenerse un poco a mirarla, porque sin duda es la que más información nos puede aportar. A diferencia del resto de encuestas que se han publicadas en los medios, de las cuales solemos contar con muy poca información sobre la metodología con la que se han hecho, del CIS tenemos algo más de información. Por ejemplo, el CIS, el último, se basa en 17.452 entrevistas telefónicas, cuando la muestra de las encuestas que publican los medios suele andar sobre 2.000, 3.000, etc. Como vemos, pues una muestra muy, muy importante, ¿no? Y me gustaría compartir con vosotros unos datos que he podido leer en el blog de un sociólogo de Albacete, que trabaja en el ayuntamiento de aquí de Albacete, que se llama José María Aguilar, y en el cual habla pues de unas trampas que puede esconder la encuesta, ¿no? Cuando te paras a leer el CIS, en general, pues ves que el error que presenta la encuesta pues es bastante bajo, un 0,76%. Esto quiere decir que los resultados pueden oscilar más o menos 0,76% de lo que dice la encuesta, que es una precisión importante. El problema viene cuando te fijas y ves que el error cambia según la provincia que estés mirando. Claro, sabemos que los diputados en estas elecciones se reparten según la circunscripción provincial y no se hacen las mismas encuestas en todas las provincias. Y hemos mirado concretamente Albacete y, bueno, en Albacete con 252 cuestionarios hechos, el error asciende al 6,3%, ¿no? Que se eleva muchísimo. Y sin embargo tú lees el CIS que te cuentan las noticias y pues lo lees igual, o ves la noticia en el telediario igual desde Albacete, desde Madrid, desde Barcelona. Bueno, por seguir comentando datos, el porcentaje de indecisos es de un 25% aproximadamente. Y esto es un porcentaje muy alto porque es aquí donde las encuestas lo tienen más difícil, ¿no? Cuando hay tantos indecisos, los sociólogos tienen que asignar la indecisión a un partido, ¿no? Y esto intentan averiguar si estás mintiendo o no. Por ejemplo, hay gente que cuando le preguntan ¿a quién vas a votar? Indeciso. ¿Y a quién votaste en las últimas elecciones? Y dicen Podemos. Bueno, Podemos no se presentó a las últimas elecciones generales, entonces sabes que esa persona está mintiendo. Y ahora el trabajo de los sociólogos es detectar que las personas mienten y asignarlas. Es aquí donde entra la cocina. Bueno, en el caso de Albacete, por ejemplo, de intención directa de voto, que es lo que cuando te preguntan dices, más simpatía, que es lo que te preguntan, no quieres decir por quién vas a votar, pero te dicen ¿con qué partido simpatizas más? ¿No? Esto se tiene muy en cuenta. Por ejemplo, el PSOE tiene un 18 y la cocina lo sube al 20. El PP tiene un 18,6, la cocina lo sube a un 28,6. Podemos tiene un 13,8, la cocina lo sube al 15. Ciudadanos tiene un 13 y la cocina lo sube al 19. Y Unidad Popular tiene un 3,4 y la cocina lo sube al 3,6. ¿Qué pasa? Que si tenemos en cuenta el error general de 0,76, pues hay poco margen, pero si tenemos en cuenta, y estos son datos de Albacete, el error del 6,3, pues no nos está diciendo mucho la encuesta, porque cualquier cosa podría pasar. Entonces, en estas estimaciones que hace la cocina, ya asigna este tanto por ciento de indecisos a cada una de los diferentes grupos parlamentarios. Sí. Y ese es el principal. O sea, ya se tienen en cuenta, en el CIS ya se tienen en cuenta los indecisos a quién ha votado.
En el CIS intentan averiguar del porcentaje de indecisos a quién vas a votar. Claro, o sea, pero una vez que a nosotros nos llega la encuesta, los resultados de la encuesta, Sí, o sea, esa está- típica gráfica por sectores, ahí ya están metidos los indecisos. Claro, es la estimación que realizan en base a estos datos, ¿no? Yo una duda que siempre he tenido, y es que antiguamente siempre se cuenta como paradigma de error al elegir la muestra el hecho de cuando eligieron una muestra para realizar una encuesta también sobre a quién vas a votar por teléfono, en el cual se seleccionó a aquellas personas que en su momento tenían teléfono, por lo cual había un sesgo por lo cual se elegía a las personas más ricas, y esas personas iban a votar más a los partidos de derechas, por el mero hecho de tener más dinero. Actualmente, las encuestas que se realizan, ¿hay alguna posibilidad de cometer un error de este estilo? Claro, uno de los problemas que se supone que tiene la encuesta de CIS es que son telefónicas a números fijos. Y una de las dudas que se plantean es que tal vez hay electorados de partidos que quedan infrarrepresentados en una muestra de teléfono fijo, ¿no? La gente joven sobre todo suele tender menos a tener línea fija y más móvil, y no se realizan encuestas. Otro apartado que os quería comentar es una metodología de encuesta que ha surgido últimamente y que me parece muy interesante, que realiza ahora, antes independientemente, pero ahora en el Español, que un politólogo que se llama Kiko Llaneras, que lo que hace es agrupa todas las encuestas y analiza, digámoslo así, la media, ¿no? Estadísticamente sabemos que lo que se llama la media de las medias se acerca más a la realidad que solo una, ¿no? Si analizas 20 encuestas juntas, es más probable que el verdadero resultado se encuentre dentro de esas 20 que una sola, ¿no? Y me parece un modelo muy interesante porque además tiene en cuenta no solo el porcentaje en bruto de las encuestas, sino la temporalidad. Es decir, las encuestas más lejanas pesan menos y las más inmediatas pesan más. Si este politólogo analiza la encuesta en las que el CIS daba un 20 y tantos % a Podemos hace muchos meses, esa encuesta tiene menos peso que si sale una la semana pasada que le da otro porcentaje diferente. Me parece interesante porque además realiza simulaciones por ordenador, unas 15.000 o 20.000 simulaciones con los datos, y te da un intervalo de posibles resultados. Y puestos a mirar encuestas, yo es un modelo que miraría. De todas maneras, tienes que tener en cuenta que esta metaencuesta, que se podría llamar, Es un buen nombre. es al fin y al cabo estaría cometiendo el riesgo de que si las encuestas cometen sesgos que no se tienen en cuenta, al final pues este conjunto de encuestas mezclaría todos los sesgos, pudiendo dar una imagen muy distorsionada real. Pero yo ya poniéndonos así más o menos empíricos, basta de ser racionalistas, ¿las encuestas aciertan? Bueno, pues parece que ser que hasta hace poco acertaban. Es decir, lo que peor hace una encuesta es predecir el resultado, porque una encuesta es una foto fija de un momento, y desde que la foto hasta que el momento se produce pueden cambiar muchas cosas. Ahora bien, en situaciones, por ejemplo en España, de bipartidismo puro, se han hecho encuestas durante décadas y los sociólogos se han vuelto muy precisos a la hora de estimarlas. En escenarios novedosos, como uno multipartidista español, que no tiene precedentes, van a fallar mucho más porque no hay experiencia en estimar estas situaciones. Y dentro de lo que fallen, que fallarán seguro, dentro de lo que fallen, el margen de precisión que tienen es muy importante, porque no habrá grandes locuras, aunque las pequeñas locuras que puede haber en este escenario tan apretado puede hacer que el primero acabe cuarto, o el segundo primero, o el primero tercero, y sea dentro de un margen de error aceptable, porque todos están en un porcentaje muy apretado. Yo quería comentar que sobre las encuestas, lo que estoy diciendo de si es una foto fija, sí que las encuestas, la del CIS, la de Metroscopia, etcétera, son, como decís, fotos fijas. Pero no hay que tener en cuenta solo las encuestas que nos llegan a nosotros, sino los sondeos que los partidos tienen. De hecho, comentaba Iñaki Gabilondo en el programa, en una entrevista que hizo con Pablo Iglesias, que en las elecciones de 2004 ellos recibían, el que era por aquel entonces trabajaba en la cadena SER, de hecho fue cuando se destapó todo el tema de que sí, los atentados, que sí estaba intentando ocultar el Partido Popular, ¿os acordáis, no? Él cuenta que tenía resultados diarios de sondeos. Todos los días, hasta 5 días antes, a partir de 5 días antes ya no se podían publicar más resultados, pero a ellos les seguían llegando los datos de los sondeos.
diariamente se van haciendo sondeos en el país. Sobre todo eso, más que, como decís, de averiguar al final cómo queda el panorama, la cantidad de votos que obtienen, sí que es interesante analizar los otros datos que nos arrojan, como son las tendencias que has dicho. Como decía Pablo Iglesias, se huele a remontada, tal, parece que estamos... Eso también, pero sobre todo también me parecía muy interesante los distintos grupos de población que apoyan a cada partido. Porque en esto sí que vemos unas diferencias abrumadoras entre los partidos de reciente aparición y los partidos antiguos. Sobre todo a nivel del PP, que llega hasta extremos que el 36% de los mayores de 65 años vota al PP. O sea, 2,4 millones de personas mayores de 65 años votan al PP, suponiendo la mayor carga de voto de este partido, y sin embargo solo un 11% de los menores de 35 años lo apoya. De esto ya hemos hablado muchas veces en el escarabajo. Al final es el voto zombie que se llama, ¿no? Sabemos por estudios de ciencia política que las personas mayores tienen menos probabilidad de cambiar su voto y no lo hacen en la práctica, ¿no? Y bueno, hay una especie de voto zombie que va a tener un partido tradicional sí o sí, haga lo que haga, diga lo que diga, escriba lo que escriba en su programa. Y luego otra cosa también muy interesante que se ve es el voto según el nivel de formación, porque es que también es abrumador la cantidad de apoyos que hay entre los que tienen menos de la formación primaria, que apoyan al PP y al PSOE, aunque esto también me gustaría decir que tampoco hay que tener eso en cuenta como diciendo, no, es que todos los que no tienen formación pues tienen una capacidad de voto peor que el resto, pero sí que es cierto que la tendencia es clara y desde luego los que tienen formación, cuanto mayor sea, mayor es el porcentaje de voto dirigido hacia los nuevos partidos. Y bueno, otro ámbito que no me gustaría dejar de tocar es uno que también hemos comentado aquí muchas veces, y es el ámbito de la transparencia de las encuestas, y me gustaría que tomásemos como ejemplo lo que sucede en el Reino Unido. En el Reino Unido existe lo que se llama el British... Bueno, da igual, es una asociación de Cooper Journal. Waterhouse-Poll, British Poll Council, y que es una especie de asociación profesional de empresas de encuestas, en el que se fijan las condiciones que tienen que tener las empresas de encuestas para pertenecer a esta asociación, que es la más prestigiosa del Reino Unido, y digamos que si eres una empresa que hace encuestas seria tienes que estar ahí. Y son generalmente de transparencia, ¿no? Todas las encuestas que se publican en el Reino Unido tienen que tener publicada la metodología, la empresa que la contrata, la muestra, el método que utilizan para calcular el resultado cocinado y el valor previo de los datos sin cocinar, lo cual deja pues una autonomía brutal para analizar los datos, mucho mayor de la que tenemos en España, en la que muchas veces no sabemos ni a cuántos encuestados se ha hecho, ni quién la ha contratado, ni qué análisis se ha hecho. Tal. De hecho, en España está ¿quién conoce a alguien que le hayan hecho una encuesta para el CIS o para Metroscopia? Claro. Al fin y al cabo son una serie de mínimos éticos que siempre se le suelen exigir a otra serie de investigaciones en otros ámbitos, como por ejemplo el médico, que sin embargo parece que como sus consecuencias son mucho más inmediatas, sí que esta exigencia moral es mucho más exigente en el ámbito médico que a lo mejor en el ámbito de las encuestas. Pero al fin y al cabo, la política también es algo que va a repercutir directamente ya no solo en la organización de nuestro país, sino en nuestra propia salud. Yo ahí pecaría completamente de radical y diría que evidentemente es una manipulación, porque conviene evidentemente las empresas que contratan algún interés tendrán en que sus partidos ganen, y algunos conflictos de intereses de por medio. O sea, esto no es que no se le exige no se le exige, se sabe que no se le exige. No, y aparte yo creo que también, como ha dicho David, los analistas del CIS y de otras encuestas españolas están muy acostumbrados a un modelo bipartidista y sobre todo muy acostumbrados a que gane el PP o al PSOE. Entonces es normal que a la hora de cocinar sus datos piensen que los apoyos más de los indecisos vayan más dirigidos hacia estos partidos que hacia los de nueva aparición. Yo creo que el hecho de que las encuestas sean tendenciosas tiene mucho que ver a la hora de los resultados y la cocina que realizan. Sí, evidentemente, ahora mismo eso que están diciendo de la remontada es algo que evidentemente es patente. Casi todos los debates que se han hecho, todos los diarios dan por ganador a Pablo Iglesias. Pues el último sondeo, creo que fue el del CIS, se publicó, no, el de Metroscopia o Mediaset,
hizo uno hace poco, de justo el día antes del debate A4, y ya es la primera vez en los últimos meses que una encuesta da a Podemos una pequeña crecida. O sea, si ya las encuestas empiezan a darle una crecida, ¿cuánto no será la crecida? Bueno, sabéis que el CIS tiene la peculiaridad de ser un organismo público. ¿Sabéis de quién depende el CIS? Venga, dame la El sorpresa. CIS depende del Ministerio de la Presidencia. No sé si sabéis que tenemos un Ministerio de la Presidencia. Sí, Esto no... evidentemente. No, yo me enteré cuando me compré un libro del CIS. Una cosa rara, sí, me compré un libro del CIS y me llegó sellado por el Ministerio de la Presidencia. Y bueno, la vicepresidenta es la responsable del Ministerio de la Presidencia y nombra al director general del CIS. Una de las recomendaciones de los expertos para mejorar la calidad democrática y transparencia del CIS es que el director sea nombrado por las Cortes por mayoría cualificada, es decir, que se necesite un consenso más amplio de una Cámara en la que hay pluralidad para nombrar al director del CIS y que se establezca una fecha fija de publicación de los sondeos. Porque en los últimos tiempos la publicación del CIS ha oscilado en intereses sospechosos a la hora de la publicación, ¿no? Algunas veces retrasándolas mucho o publicándolas justo un día antes de debate tal o de intervención tal, o justo cuando... Bueno, este tipo de cosas. Que no tenemos que olvidar, en definitiva, que los medios de comunicación son en su mayoría empresas que tienen una agenda política y unos intereses políticos y que obviamente los defienden. Que a la hora de contratar una empresa para hacer encuestas, pues van a contratar a la empresa que vaya a sacar resultados que favorezcan a sus intereses. Luego salen cosas como que una de las empresas metidas en la trama Gürtel era la que le hacía las encuestas a Esperanza Aguirre. Bueno, parece que la música nos está diciendo algo. Sí, creo que podemos ir cerrando el programa. Bueno, antes de nada, yo creo que daría una pequeña reflexión para cada uno de lo que habéis visto a la hora de analizar los programas electorales. ¿Qué os parece? Vale, si no os parece mal, empiezo yo. Venga. Yo, con todo lo que hemos puesto sobre la mesa, veo muy claro que se establecen dos grandes grupos. Por mucho que quieran decir que Ciudadanos no es un partido de derechas que se vende como el nuevo centro, centro-izquierda, en todas sus propuestas electorales, en aquellas en las que se moja, vemos como adopta un claro papel capitalista a favor de establecer la empresa ya no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Y por otro lado tenemos a los partidos de izquierdas, el Partido Socialista sigue en su cómodo centro y dentro de Unidad Popular y Podemos, ambos tienen programas, el Podemos mucho más concreto, no intenta abarcar estos grandes ámbitos que intenta abarcar Unidad Popular, pero a cambio de eso las medidas que propone son mucho más concretas con cada uno de sus desgloses económicos específicos. Sí, bueno, yo creo que siguiendo en línea de lo que dice Manu, el programa del PP es sigo lo que estoy haciendo, el programa del PSOE es quito todo lo que hace el PP y empiezo a contaros chicha aquí, pero poco específico. El programa de Ciudadanos es cierto que se parece del PP en asuntos económicos porque son muy liberales en tema de economía y muy procapitalistas, como bien has dicho, pero sí que tiene la parte, un poco por darles algo bueno, que sí que está más a favor de la investigación de cargos públicos y un poco de regular el tema de la corrupción y todo eso. Y Podemos, que a diferencia de Unidad Popular, creo que como está haciendo un programa para ganar las elecciones, no puede ir en plan a lo grande, como decir cosas como decían las europeas, sino que efectivamente sea moderado, por lo cual algunos políticos de la izquierda, no de la iglesia, políticos de la iglesia, como Alberto Garzón, cabreados, como Alberto Garzón, ha criticado a Pablo Iglesias su cambio en algunas cuestiones políticas. Y sí que veo que el programa de Podemos es mucho más conciso, mucho mejor explicado, mucho mejor elaborado en cuestión económica, cómo van a pagar cada cosa, aunque sí que, como bien ha dicho Adrián antes, me parece que se quedan cortos en algunos asuntos y creo que se podría mejorar en algunos, por supuesto. Yo con la sensación que me quedo es que leerse un programa electoral es una pérdida de tiempo. No solo es que no lo hayan cumplido, sino que cuando los ves te das cuenta de que no están hechos para ser leídos, no están hechos para ser entendidos y no están hechos algunos para ser aplicados. O sea que, bueno, creo que hacemos buen trabajo a los escarabajos ahorrándoles una lectura más intensa y se queda con nuestro programa. De hecho, yo si me quedara con algo sería con una medida del programa de Podemos, que es la de hacer
poder hacer un referéndum revocatorio a mitad de legislatura si incumples tu programa, porque para que de una vez se establezca que lo que pone ahí realmente es un contrato. Y que sobre tiene todo, importancia. si el candidato a la presidencia te pide que te los leas, porque ha sido el único que ha dicho leeros los programas electorales. Si encima no lo cumple, en 2 años hay que largarlo. Claro, que se tenga claro de alguna manera que no es un cheque en blanco y que tiene importancia lo que pone. Si no, pues bueno, pondrá pues lo que haga falta. Bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros, con casi todo lo que habéis dicho. Es una labor muy tediosa leerse los programas electorales. Me quedo con lo que has dicho tú, David. O sea, esos programas no están hechos para ser leídos. Y por eso seguramente la gran mayoría de los partidos pues no son ni específicos ni apoyan en datos económicos las propuestas, porque saben que probablemente no las vayan a cumplir. Me parece muy interesante ese doble rasero con el que se miden los programas electorales. Es decir, estaba todo el mundo con los cuchillos afilados para ver cuándo salía el programa de Podemos, para ver cuánto de bolivariano tenía. La verdad es que creo que lo han hecho bastante bien. Han hecho un programa que es, yo creo que los capítulos que he leído, es aplicable. O sea, y sobre todo el tema de que esté apoyado con una memoria económica, pues evidentemente tiene más valor que el resto de programas. Me parece vergonzoso que no estén preparados para ser leídos, que en algunos casos, como dice Javier Solera, no estén casi ni localizables, o sea ya el encontrarlos sea complicado. Y bueno, yo haría una comparación de un programa electoral con lo que, por desgracia, es un consentimiento informado en el ámbito sanitario. Es algo que está ahí, que te hacen firmar en algún momento, que está más preparado para cubrirse las espaldas que para otra cosa, que incluso es saltable. Como hemos visto, el programa electoral de Partido Popular de la última legislatura han incumplido absolutamente todo y además lo admiten, que no lo han cumplido. De cara a las elecciones autonómicas, de las elecciones municipales de Madrid directamente ni llevaban programa electoral, en Castilla-La Mancha tampoco. Entonces sería algo que debería regularse, no sé si por ley o qué exactamente, pero desde luego es una vergüenza el tema de los programas electorales. Y el tema de las encuestas, pues 3/4 de lo mismo. O sea, que puedan hacer lo que quieran con los datos, a sabiendas de que esas reflexiones, esas encuestas van a repercutir en la decisión que vayamos a tomar el día que vayamos a las elecciones. Pues creo que estoy de acuerdo en que estamos en un país de pandereta, chicos. No sé vosotros. Pues nada, escarabajos. Yo creo que solo queda decir que el día 20 tenemos la fiesta de la democracia y, como diría uno de los de aquí presentes, esperemos que no nos dure después mucho la resaca.